Buenos días, mi nombre es Natalie Soto Llorente, soy del programa de licenciatura en educación y el día de hoy les vengo a hablar acerca de mi proyecto de grado que lleva por nombre Fortalecimiento del conocimiento de la cultura zenú, una propuesta orientada a niños de grado segundo de la institución educativa Francisco José de Caldas de Momil, Córdoba. La tutora que me acompañó en este proceso fue la tutora Natalia Paz. Bueno, contextualización o caracterización pues del ambiente de trabajo. El lugar donde decidí hacer mi proyecto de práctica, mi proyecto de investigación, es la institución educativa Francisco José de Caldas, sede Mamón. Está ubicada en Momil, Córdoba, muy cerca de la Ciénaga Grande de Momil. Esto es una institución que maneja pues dos jornadas, jornada matinal, jornada pues de la tarde. Y me dirigí directa, pues mi investigación fue directamente basada en niños de segundo grado. Pues bueno, al llegar a la institución, noto inmediatamente que los niños no tienen una idea muy clara acerca de su saber de la cultura, ¿ya? Eh, entonces, pues ahí viene ya un problema, pues el desempeño como tal es un desempeño normal de los niños. Eh, y lo que miramos, pues fue como una base primero, hicimos preguntas, investigué un poco, le di una charla pequeñita y pues el conocimiento no era como muy profundo, ¿ya? Pero igual, entendemos que son niños de segundo grado, son niños entre los 6 y los 8 años y pues aunque nacieron en una zona muy cultural, en estos momentos no es algo que se está aplicando en ninguna de las instituciones. Entonces es como nuestro problema de base, por así decirlo. Bueno, mi pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer el conocimiento de la cultura zenú a través de actividades narrativas a estudiantes de grado segundo de la institución educativa Francisco José de Caldas durante el segundo periodo después de 2024? A ver, me voy directamente a la fase, a la parte narrativa porque los niños están ingresando en un proceso de lectoescritura, ¿no? Entonces, los niños se aburren muy rápido y hay que buscar una forma acertada de acercarse a ellos, de explicarles el tema, de que no se sientan abrumados, de que no sientan que es imposición, ¿ya? Entonces, la forma narrativa que utilicé con ellos fue inicialmente mitos y leyendas. Hay muchos mitos y leyendas acerca de la cultura zenú, que es la cultura que se les está manejando a ellos. Tenemos cuentos fantasiosos como lo son la, la lamparita, que era una pues que se veía en la ciénaga grande, era todo lo que embarcara la cultura, ¿cierto? La cultura junto con el hábitat donde están los niños, donde están ubicados. Para nuestra fortuna, o para sí, la institución en donde decidí trabajar está muy cerquita de la ciénaga. Y es un lugar donde cada que llega la época de Semana Santa, él tiende a irse un poco el cauce de la ciénaga y los niños pueden ingresar más allá, más a fondo, pueden subir al cerro, que fue un lugar que estuvo habitado por mucho tiempo por esta cultura. Entonces es un lugar que ellos ya conocen, que ya se les ha socializado, que lo sienten más suyo en medio de todo lo que puede ser cultura que ellos aún no conocen, pero que es algo que sí les saben que les pertenece, que les gusta, que van, lo ven. Entonces, eh, por eso la parte narrativa, porque se les habló de cuentos, se les habló de mitos, se les habló de leyendas, pero todo fue basado en algo que ya ellos han visto, que ya ellos han experimentado. Y entonces ya pasa de ser narrativo a ser algo que ellos ya vieron, que ya observaron y que por ende ya tienen en su subconsciente y va a ser mucho más fácil
de explicarles. Objetivos. Bueno, fortalecer el conocimiento de la cultura zenú a través de actividades narrativas, ¿cierto? Entonces, identificar los aspectos más relevantes de la cultura zenú desde una perspectiva histórica y cultural. ¿A qué me refiero con esto? Eh, aquí en Momil, que es el municipio donde habitamos tanto los niños como yo, se encuentran muchos figureros. Son personas que hacen figuras en barro que son representativas de la cultura zenú. Entonces, es una forma esa, una forma relevante de identificar uno de sus puntos es esa, las figuras, junto con los mitos y leyendas que ya les había comentado anteriormente. Entonces, eso es una parte esencial porque es un, ¿cómo le explico? Es algo que a ellos les gusta, que ya ha sido palpable, solamente que no sabían que pues pertenecían o que era de una cultura como tal. Realizar talleres, prácticas interactivas que permiten experimentar y aprender sobre las características fundamentales de la cultura zenú y fomenten la participación y compromiso en la comunidad. Fomentar la comprensión de las memorias históricas y aspectos, bueno, es esto que les comentaba. Esta era la memoria de unos niños, lo que es de ellos, lo que es propio, lo que los rodea. Pero es mostrarles, ves, acá tienes, esto es tuyo, tú naciste aquí, estas son tus raíces, aunque poco se escucha hablar de ellas. Entonces empezamos un tipo de socialización con los niños donde se les aclara y ya empiezan a entender, ve, esto ya yo lo conocía, ¿cierto? Esto hace parte de mi cultura, las figuras en barro, los mitos y leyendas, las muestras gastronómicas, que es un punto que tocaré en un momento que también se les hizo y que fue muy importante en todo este proceso. Bueno, los marcos de referencia, tanto los marcos conceptuales, teóricos, legales y técnicos, lo que se busca plantear es un proyecto que sea sólido, que tenga una base, que si bien no es un proyecto que es extenso, si sea evaluado por un docente. En mi caso, el lugar donde hice la práctica fue la profesora Rocío Llanes, y quien me colaboró muchísimo, quien también es sabedora de la cultura, quien me comentó en su momento de que si bien la cultura se nos es muy importante, no se está trayendo en estos momentos como hacia el presente, ¿cierto? En- Contamos con una clínica también que se llama Manexca, que es de la etnia Zenú. Tenemos en la entrada del pueblo una figura enorme, gigante, que también es de la cultura Zenú, ¿cierto? A los niños se les dio unas charlas, se les llevó barro para que pues fuera una experiencia que ellos pudieran, a ver cómo sería la palabra, que ellos pudieran palpar, que fuera algo que ellos vean, pero que también toquen y sea una estimulación, porque es que los niños se aburren rápido, entonces hay que estimularlos. Y ellos ven una forma de aprender algo de su cultura ensuciándose. A ellos les gusta ensuciarse, es lo que está ahora mismo en ellos. Entonces se les muestran unas figuras en barro, se les da también para que ellos hagan, ¿ya? Entonces cada quien empieza a expresarse, entonces ya viene la expresión de un niño, viene la parte importante para mí, que es lo que ellos expresan, y lo cómodo que se van sintiendo. Herramientas y métodos. Esto fue un tema netamente experiencial, por así decirlo. Toda la experiencia que se recaudó fue positiva. Eh, En la última parte realicé una muestra gastronómica. Mi idea inicialmente era llevarlos al museo Manos al Barro, que le pertenece al señor Johnny Llorente, un señor de la comunidad que ha ido rescatando tradición tras tradición de nuestro bello pueblo de Momil. Pero por cuestiones de permiso no todos los niños pudieron ir. Entonces, pues como no podían ir todos, pues les traje al dueño del museo hasta la institución. Él les habló, les contó su historia. Adicional a eso, se le llevaron muestras gastronómicas como el maíz, que fueron arepitas hechas con maíz, y la chicha de maíz, que son la base de la alimentación de la cultura zenú. De eso se alimentaban ellos, de maíz, básicamente todo lo que se podía hacer con maíz. Entonces teníamos a la mano arepitas de maíz, chicha de maíz, y eran presentadas en unas hojitas de plátano
que es también donde los indígenas comían. No eran, ellos anteriormente usaban eran unas chochitas hechas con totumo, tienen su proceso, se limpian y se secan y es donde ellos tomaban, pero también donde comían. Entonces teníamos las totumitas y también tenían hojas de plátano donde servían cositas como las arepas. El resultado, bueno, fue un resultado que no esperaba de cierto modo porque pensé que al ser un tiempo tan corto, de pronto a los niños no les iba a interesar de mucho, porque son niños y era el miedo constante de que se aburrieran. Bueno, no se aburrieron, les gustó muchísimo. Quisieron empezar a preguntar, preguntaron y preguntaron y preguntaron mucho. El señor Johnny, la ida de él hasta la institución fue muy satisfactoria, nos sirvió muchísimo. Les habló, les comentó, les abrió la perspectiva y les dio una visión diferente. Claro está, son niños pequeños que hay que seguirles un proyecto porque no se acaba aquí. Tiene que ser un proyecto constante y continuo, donde ellos se les enseñe, donde se les explique. Les gustó mucho. Vuelvo y les repito, la cuestión de qué es el tacto, de qué es ver, de lo que es la cuestión de en el ambiente, de que cambió una clase totalmente diferente con la profesora, a escribir en un cuaderno, a dónde fue, yo vi, yo toqué, yo palpé, yo me ensucié, pero yo aprendí. ¿Ves? Y entonces en un niño que está en un proceso de cambio, de que ya quiere leer, de que ya tiene su mente más amplia, siento yo que sirvió muchísimo. Eh, si bien es cierto que fue muy provechosa las actividades, siento que hace parte, bueno, más, hace falta la inclusión, ¿cierto?, de estas actividades, porque es que se está perdiendo la raíz, se está perdiendo el proyecto, se está perdiendo una base de una cultura. Y tenemos que entender que es que nuestra cultura aún está en nosotros y que nos pertenece y que hay que cuidarla. Entonces, le falta mucho a la institución, todavía le falta mucho al ente territorial, por así decirlo, al alcalde, a toda esta base educativa, enseñarles, explicarles un poco más de la cultura, porque es importante, porque se tiene que saber, porque es que necesitamos avanzar y avanzar también es saber de dónde venimos. Mm, de hecho, hablando bueno, aquí en mis conclusiones y recomendaciones tengo muchísimas, pero en una de las más importantes que me quedó fue una que cuando la profesora con la cual realicé la práctica, reitero, la señora Rocío, me dice que le gusta mucho, que le gustó mucho, pero que se preocupaba mucho por esto, por lo que no se estaba llevando muy en cuenta la cuestión de la cultura con los niños, ¿ya? Entonces, de hecho, en esa semana siguiente se realizó una actividad en el colegio y ya participaron todas las áreas, todas las aulas, perdón, desde transición hasta grado quinto, y donde todas estuvieron involucradas, donde hicieron muestras de los bailes, de los mitos, de las leyendas, de la cultura, de cómo era el parto en esa época. Y una mesa grandísima que hubo de muestra gastronómica, donde había pescado con yuca, el maíz, donde abundaba el maíz, donde estaba el mote queso, donde estaba una cantidad de cosas que pertenecen a nosotros y que no le prestamos atención en estos momentos. Entonces fue muy bueno la finalización de modo que con una práctica pequeñita, con un salón, logramos que una institución, por lo menos una de las instituciones en una de sus jornadas, hiciera una actividad que fuera recreativa, que aportara y que le enseñara a los niños más acerca de ellos y que los pusieran a estudiar y a practicar un baile y un tema y esto y lo otro. Es muy importante que los niños entiendan lo que son, de dónde vienen, sus raíces. Y entonces se les explicó mitos y leyendas, pues reitero, sé que lo he repetido mucho, eh, hicieron figuras en barro, armaron el barro, pues lo tocaron, lo palparon, hicieron sus figuras y tuvieron muestras gastronómicas. Todo esto fue muy bonito, fue muy bien aceptado y esperamos que en una próxima oportunidad seguir el tema sea extenso y si puedan ir al museo, porque en el museo hay libros, hay más historia, hay figuras ya hechas, acomodadas, se habla de una historia mucho más a fondo, incluso se les explica a ellos cómo se hace el barro. Entonces estamos esperando una próxima para meter el permiso y que sí puedan ir al museo. Bueno, esto ha sido todo de mi presentación. Ha sido un gusto. Reitero, mi nombre es Natalie Soto.
estudiante del programa de licenciatura en educación. Espero haya sido de su agrado.